El servicio de diagnóstico por imágenes de Sanatorio Clínica Modelo de Morón cuenta con resonancia magnética 1,5 Tesla, con capacidad para cardioresonancia y angiografía, tomografía heliocoidal, con reconstrucción 3D, densitometría ósea, nuevos equipos de ecografía para 3D y 4D, mamografía y radiología convencional, con imágenes digitalizadas. Los consultorios de ecografía funcionan todos los días de la semana, e incluido sábados y domingos, para poder brindar una mejor atención sin demoras en los turnos. Visítenos en www.cmm.com.ar, también en Facebook e Instagram. Sanatorio Clínica Modelo de Morón, República Oriental del Uruguay 234, en pleno centro de Morón. La excelencia en la salud al alcance de todos. Bueno, muchísimas gracias. Estamos en comunicación con el doctor Juan Francisco Arellano, quien es médico cardiólogo y cardiodigiólogo, intervencionista, staff del Servicio de Cardiología Intervencionista del Sanatorio Clínica Modelo de Morón y Hospital Fernández de la ciudad de Buenos Aires. Es subdirector de la carrera de médico especialista en hemodinamia y cardioangiología intervencionista de la UBA. Doctor, buen día. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días para vos y toda la audiencia. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Bien, todo muy bien. Bueno, un gusto saludarlo como siempre, querido doctor. Hoy va a ser mucho calor. En principio le pregunto, calor y corazón, ¿cómo se llevan? Un poquito mejor que con el frío. Es una asociación. Bueno, nada, obviamente fundamental lo que acabas de recomendar a tus oyentes, el tema de mantener una buena hidratación. Aquellos pacientes, atención con aquellos pacientes que reciben medicación, sobre todo antihipertensiva, ¿sí? Que durante el verano, con el calor excesivo, uno de los efectos del calor en el sistema cardiovascular es la vasodilatación. ¿Esto qué hace? Hace que las arterias se dilaten. Es como un mecanismo que tiene el organismo para tratar de disipar un poco el calor. Pero a su vez esta dilatación hace de que la presión arterial baje demasiado, ¿sí? La mayoría de las veces uno lo que, en este caso, es un mecanismo que tiene el organismo para tratar de mejorar su temperatura. Pero en aquellos pacientes hipertensos que están polimedicados, habitualmente baja un poco más la presión arterial. Entonces, ojo con aquellos pacientes que tienen medicación antihipertensiva, tratar de tener una muy buena hidratación y, si es necesario, en algunos casos, consultar con su médico. En algunos casos es necesario bajar la medicación también, ¿no? Transitoriamente. Bien. Perfecto. Sí, había escuchado alguna vez eso de que se lleva peor con el frío el corazón, ¿no? La vasoconstricción es peor que estas épocas del año, ¿no? Exactamente. Bueno, querido doctor, como siempre digo, un placer escucharlo. Vamos a hablar del tema que me he propuesto, que en principio el título parece difícil para los oyentes, que es el tratamiento endovascular de válvulas cardíacas. Explíqueme, querido doctor, ¿qué significa este título? Bien, bueno, en principio, más o menos contextualicemos la charla. ¿Qué son las válvulas cardíacas? Bueno, el corazón... digamos, todo el sistema circulatorio necesita de las válvulas. ¿Y cuál es la función de cualquier válvula? Tanto el sistema circulatorio como una válvula en general es permitir el pasaje desde una cavidad a la otra o desde un circuito al otro en un solo sentido, ¿sí? Esa es una definición, digamos, clásica de una válvula. El corazón tiene 4 válvulas que justamente hacen de que la sangre circule solamente en un sentido. Si no, tendríamos... Con cada uno de los latidos iría la sangre hacia un sector y volvería de nuevo hacia el anterior. Pero en definitiva, gracias a las válvulas, el sistema circulatorio con cada latido permite que la sangre circule en un solo sentido. Claro. ¿Bien? El corazón tiene 4 válvulas, como dijimos: la válvula aórtica, la válvula mitral, la válvula pulmonar y la válvula tricúspide, ¿sí? Estas son estructuras que se encuentran dentro del corazón propiamente dicho, y estas válvulas, lo que sucede es que son afectadas por diferentes enfermedades, ¿sí? Hasta inclusive también por el paso del tiempo. Estas válvulas pueden disminuir su orificio, ¿sí?
imagínense en que es como un caño, y ese caño con determinadas patologías se puede obstruir, ¿sí? O pierden esta función que dijimos anteriormente, que lo que es evitar el reflujo, o sea, hacer de que la sangre vaya desde un lugar hacia el otro, y como dijimos, la válvula lo que hace es evitar que la sangre vuelva hacia el sector que fue impulsado. A veces estas válvulas pierden también esta función, ¿sí? Entonces, la mayoría de las veces estas válvulas pueden ser afectadas, como dijimos, por el paso del tiempo, pero también hay algunas enfermedades. Como ustedes conocen, una de las principales enfermedades que afectan las válvulas puede ser la fiebre reumática, ¿sí? Que es la consecuencia de una infección por un germen que muchos han tenido quizás durante la infancia. Hay veces que pueden ser infecciones que afecten a alguna de estas válvulas, y los gérmenes que afectan a estas válvulas pueden romper su estructura, ¿sí? Hay veces que pueden ser como consecuencias, por ejemplo, de un infarto agudo del miocardio que altere la estructura de este sector. En fin, cada una de estas enfermedades puede afectar las válvulas. Muchas veces es necesario cambiar estas válvulas, ¿sí? Y estas válvulas, hasta hace muy poco tiempo, el cambio de estas válvulas se hacía a través de una cirugía a cielo abierto, ¿sí? Donde el cirujano lo que hacía es llegar hasta el sector donde está esa válvula, resecar la válvula y colocar una válvula protésica. Esta válvula protésica, en la mayoría de los casos, puede estar formada por una estructura de metal, ¿sí? O una estructura mecánica, propiamente dicho, y a veces puede también estar formada por una estructura creada por ¿cómo podríamos decir? A ver, con un pedacito de corazón de un cerdo, ¿sí? Muchas veces, de una vaca. Esas son las denominadas válvulas biológicas. Entonces, esto hasta hace muy poco tiempo era solamente resorte quirúrgico. Desde hace ya un poco más de 20 años, muchas de estas válvulas se comenzaron a cambiar por vía percutánea. ¿Esto qué significa? El paciente no necesita ser sometido a una cirugía cardíaca, ¿sí? Imagínense lo que es la apertura del pecho, colocar al corazón en una bomba de circulación extracorpórea, ¿sí? Durante un tiempo esta bomba cumple la función del corazón y permite que el cirujano pueda cambiar esa válvula. Bueno, desde hace muy poco tiempo esto no es necesario hacerlo a través de una cirugía de tal envergadura, sino que se puede hacer en forma percutánea. ¿Y esto qué significa? A través de una pequeña incisión habitualmente una de las arterias o venas de la ingle, los cardiólogos intervencionistas podemos introducir por medio de catéteres una válvula que se encuentra premontada en un sistema que llega hasta el corazón, y de esa forma la podemos liberar en el sitio donde necesitamos que cumpla su función, ¿sí? Esto ha hecho hasta el corazón. Exactamente. Viajamos por dentro de las arterias, ¿sí? De la arteria aorta, hasta llegar hasta el segmento donde necesitamos que esta válvula que nosotros estamos llevando se deposite y que comience a cumplir su función. Esto ha cambiado, realmente ha sido muy revolucionario, porque imagínense lo que es hace algunos años someter, por ejemplo, a un abuelito de 80 años a una cirugía cardíaca, como dijimos antes, tener que llevarlo a una circulación extracorpórea con apertura del tórax, y bueno, y con unos posoperatorios que eran muy complejos y que muchas veces eran prácticamente no tolerados por la mayoría de los pacientes. Desde hace algunos años esto se hace con una técnica mínimamente invasiva que ha permitido de que muchos pacientes puedan hacer este tipo de cirugías endovasculares, y de esa forma la agresión es mucho menor y los resultados son mucho mejores. Claro, claro. La verdad que lo que ha avanzado tanto ustedes como la tecnología es impresionante, ¿no? Aquellas cirugías a cielo abierto, se dice, ¿no, doctor? En donde uno tiene el tórax abierto, más allá de cuando se necesita un trasplante, por ejemplo, ¿no? Más allá de esta cuestión, digo, que se haya minimizado esta cuestión
es la verdad que impresionante, muy bueno, muy bueno. Exactamente, sí, ha sido realmente un avance. Obviamente esto fue progresivo, se comenzaron a tratar en principio pacientes que eran descartados de cirugía por sus comorbilidades, pacientes muy frágiles, pero en los últimos años ya se ha avanzado a pacientes que son los que nosotros llamamos de riesgo intermedio o de riesgo bajo, y hoy en día muchas veces es una alternativa a la cirugía cardíaca a cielo abierto. No significa que la cirugía cardíaca a cielo abierto siga teniendo su lugar y que cumpla un rol fundamental en lo que es el tratamiento de enfermedades cardiovasculares, pero con el avance de la tecnología, muchos de estos procedimientos han sido reemplazados por técnicas mínimamente invasivas, ¿no? Bueno, ahora me dejó la duda. La cirugía a cielo abierto, ¿qué indicaciones tiene, doctor? Bien, la cirugía a cielo abierto, por ejemplo, en muchos casos, en el caso de lo que es la enfermedad valvular, que era lo que estuvimos charlando, hay muchas veces que por causas médicas o técnicas propiamente dichas, no tiene una indicación, ¿sí? Llámese, por ejemplo, un paciente que ha tenido una infección reciente en una de las válvulas. En ese caso, el cirujano, aparte de cambiar la válvula, puede hacer una limpieza de toda esa zona, evitando de que esa prótesis tenga la posibilidad de infectarse. Eso quizás por vía endovascular no es tan fácil de hacerlo, ¿sí? Claro, claro. También hay algún tipo de... Hoy en día, como les dije, más o menos tenemos alrededor de unos 20 años en cuanto a la experiencia de este recambio valvular percutáneo. Pero la cirugía tiene mucho más tiempo en cuanto a la experiencia de la utilización, sobre todo de determinadas prótesis. Por lo tanto, hay información acerca de la duración de la prótesis. Quizás los cirujanos tienen más datos que lo que nosotros hacemos por vía endovascular. ¿Por qué? Porque nuestra técnica lleva 20 años, pero quizás la cirugía cardíaca de recambio valvular aórtico lleva más de 60, 70 años. Entonces, hay muchas veces que hay algunas prótesis que han sido probadas en el tiempo, ¿sí? Esta, al ser una técnica relativamente nueva, hay muchas prótesis que todavía no han llegado a los 20 años. Entonces, hay que tener en cuenta, sobre todo en pacientes jóvenes, la cirugía de recambio valvular aórtico sigue siendo hoy en día un pilar fundamental en su tratamiento, ¿no? En cambio, pacientes ya más añosos, donde la expectativa de vida es un poco más limitada, quizás la vía percutánea es una buena alternativa. Claro, totalmente. Doctor Arellano, la sangre tiene una dirección, por lo que usted decía al principio, ¿no? Tiene que ir hacia una dirección. Cuando esa válvula, tapita, digo vulgarmente, no para que la gente nos entienda, tiene alguna deficiencia y la sangre es como que retrocede, no sé si esto es correcto lo que estoy diciendo. Exactamente. En ese caso se denomina insuficiencia valvular. Ah, bueno, perfecto. Y el otro grupo de patologías es cuando el orificio de esa válvula se estrecha. Eso se denomina estenosis valvular. Ah, ¿sí? Perfecto. Insuficiencia y estenosis. Perfecto, correcto. ¿Cuál es la sintomatología que un paciente que no está diagnosticado debería sentir ante esta patología? Bueno, uno de los síntomas más frecuentes es la disnea, que es aquella falta de aire o agitación exagerada, ¿sí? En otros casos también puede llegar a tener dolor de pecho, pero es como expresión del esfuerzo que tiene que hacer, por ejemplo, en el caso de una estenosis aórtica, que es en el caso de que una de la válvula se haya estrechado. Entonces el corazón tiene que hacer un esfuerzo exagerado para poder expulsar la sangre desde la cavidad del ventrículo izquierdo, que es un segmento del corazón, que es el sector del corazón que se encarga básicamente de generar la presión para que esa sangre sea expulsada a través de la aorta, ¿sí? Bien. Entonces, cuando el orificio está estrechado, ese corazón tiene que hacer un esfuerzo exagerado, y ese esfuerzo exagerado hace de que las fibras del corazón sufran una isquemia transitoria. Eso se puede exteriorizar a través de este dolor de pecho. Hay veces que también estas válvulas pueden generar que el corazón, en vez de
bombear sangre hacia adelante, sangre y líquido hacia lo que es el sistema circulatorio. Hay veces que puede congestionar un poquito los pulmones y es por eso la falta de aire, puede congestionar y llenar de líquido todo lo que es los miembros inferiores, entonces también edemas. Todo eso es un conjunto de síntomas y signos que en la consulta médica el médico determina y de esa forma pide un estudio muy simple que es el ecocardiograma, Doppler color, y de esa forma con este estudio, que es un estudio absolutamente no cruento, no invasivo, podemos tener la información necesaria para hacer el diagnóstico de estas enfermedades. Genial. Usted sabe que le iba a preguntar justamente porque hace poquito me hice un ecocardiograma y salió bien. O sea que hasta ahora me entró la duda cuando empezó a decir eso, así que bueno, por ahora venimos medianamente bien. Ahora, sí. Doctor, cuando se estrecha la válvula, ¿es un problema congénito, un problema supongamos, de calidad de vida, de hábitos en la vida, de obesidad? A ver, ¿cómo es esta cuestión? Excelente pregunta, Jorge. Hay un grupo de enfermedades que son congénitas. Por ejemplo, esta estrechez de las válvulas, esta estenosis valvular, puede ser congénita, ¿sí? Muchos niños pueden nacer con una estenosis valvular, por ejemplo, aórtica o estenosis valvular pulmonar, ¿sí? Esto puede ser congénito. Pero hay otro grupo de pacientes que pueden tener esta enfermedad en forma progresiva, son los que denominamos estenosis o insuficiencias adquiridas. Y como dije antes, esto pueden ser como consecuencia de alguna infección, pueden ser como consecuencia de la degeneración progresiva por la edad, porque imagínense que estas tapitas, como dijiste, Jorge, se cierran y se abren alrededor de entre 70 y 100 veces por minuto, multiplicado por la edad del paciente. Esto representa un trabajo y un estrés al cual está sometido este tejido durante mucho tiempo. Eso termina generando que ese sector se inflame y esta inflamación hace de que se vayan soldando estas tapitas, generando una obstrucción a la salida de sangre, ¿sí? A su vez eso también se llena de calcio, que hace que esta fusión sea mucho más rígida. O sea, hay una serie de factores que hace de que esto pueda ser por la evolución de la edad o por determinadas enfermedades. Hay algunas, como dijimos antes, algunas bacterias que pueden afectar estas válvulas, las pueden infectar y las pueden romper, generando esta insuficiencia valvular, por ejemplo, aórtica o mitral, ¿sí? Y una de las enfermedades que también ha atacado bastante al corazón, que ahora por suerte se ve mucho menos, es la fiebre reumática, que recuerdan que es la consecuencia de una infección, una faringitis, ¿sí? Una famosa faringoamigdalitis de la infancia. Por eso es que los pediatras pedían un hisopado, para que ese hisopado ver si teníamos un germen que se denomina estreptococo, y si estaba presente este germen, le daban tratamiento con penicilina o amoxicilina o ampicilina. De esta forma evitaban esta reacción. Es una reacción de tipo inmune, inflamatoria, que afectaba a veces no solamente la garganta, sino que eso generaba una reacción inmune que afectaba al tejido valvular del corazón, ¿sí? Generando una pancarditis, ¿sí? Entonces, eso quizás a veces se generaba durante la infancia, quizás pasaba desapercibido como una angina, por ejemplo, viral, y el paciente después desarrollaba esta afectación cardíaca secundaria por esta respuesta inmune al estreptococo. Eso se denomina fiebre reumática y afectaba sobre todo a la válvula mitral, pero también podría haber afectado la válvula aórtica. Entonces, estos niños quizás no tenían una consecuencia inmediata, sino que se veía después, a partir de la segunda, tercera década de la vida, comenzaban a darse cuenta que les faltaba el aire cuando hacían ejercicio, etcétera. Se hacía un ecocardiograma y se encontraba lo que se denomina la estenosis valvular mitral, ¿sí? Y esta estenosis valvular mitral es la que también se puede tratar por vía percutánea a través de un procedimiento que se denomina valvuloplastia mitral. Esto es muy frecuente en países en vías de desarrollo. Por suerte, aquí en nuestro país ha disminuido bastante la incidencia, pero todavía sigue siendo bastante alta, por ejemplo, en pacientes de África, ¿no?
Claro, totalmente. Doctor, por último, la verdad que la explicación ha sido perfecta. Hemos entendido al pie de la letra todo. Digo, uno puede hacer prevención cardiovascular y cerebrovascular, que prácticamente lo mismo en lo que tiene que ver con la prevención, hábitos saludables, cambio de hábitos. Aquí la cosa, más allá de la cuestión congénita, ¿se puede hacer prevención? Muy buena pregunta. No, realmente bien, la mayoría de las patologías que afectan al corazón, a las válvulas del corazón, no se pueden prevenir. Lo que sí, por ejemplo, como dijimos antes, en el caso de los niños, tener un diagnóstico adecuado ante cualquier faringitis, porque esto después nos puede traer una consecuencia, pero por suerte es algo muy poco frecuente hoy en día. Pero la mayoría de las válvulas o son afectadas congénitamente, ¿sí? Como lo dijimos antes, o después por la presencia de alguna enfermedad que las afecte, o por el paso del tiempo. Ante esto no se puede hacer mucho. La verdad que, a diferencia de lo que es la prevención cardiovascular de la enfermedad coronaria, que era aquella enfermedad que afecta a las arterias del corazón, que son las arterias coronarias, acá a nivel valvular no hay mucho para hacer. Sí, es muy importante quizás hacer un diagnóstico precoz. Lo que vos te has hecho es algo que deberíamos tener todos los adultos y hasta inclusive los niños. Hoy en día prácticamente todos los pediatras en alguna parte del control del niño sano le piden un ecocardiograma como para ver cómo están sus válvulas, pero bueno, como es un estudio, dijimos antes, que no es cruento y esto se puede hacer perfectamente, entonces deberíamos todos tener por lo menos un ecocardiograma cada 5 o 10 años para ver cómo están funcionando nuestras válvulas. Y después de la quinta, sexta década de la vida ya es un poco más importante hacerlo, les diría, por lo menos una vez por año, cada 2 años, ¿no? Bien, la verdad que me encanta la charla, doctor. Por último, ahora sí le prometo por último, digo, la consecuencia puede ser de esto, digamos, un infarto, algo no tratado, por ejemplo, no diagnosticada. No es lo habitual. La consecuencia de esto es que el corazón pierda su función de bomba, ¿sí? O sea, que deteriore la función contráctil del corazón y lleve al paciente a un cuadro de insuficiencia cardíaca. Eso es una de las consecuencias principales de lo que es la afectación de las válvulas. Si uno puede encontrar la enfermedad en un estado evolutivo, la mayoría de ellas pueden retrogradar si en el caso de que haya deteriorado la función contráctil del corazón. O sea, encuentra un problema valvular con un deterioro contráctil de la función cardíaca y recambio la válvula, muchas veces este cuadro hace que retrograde este deterioro de la función ventricular y este corazón vuelve a funcionar prácticamente al 100%. En algunos casos muy avanzados, cuando uno diagnostica la enfermedad valvular cardíaca en estadios que llevan, digamos, muy avanzados, es ahí donde el corazón ya no puede volver atrás y la cosa se complica un poco. Entonces, por eso es fundamental hacer un diagnóstico, primero una consulta cardiológica y hacer un diagnóstico precoz y en base a eso tomar las medidas necesarias. Doctor Juan Francisco Arellano, muchísimas gracias por esta charla. Realmente pensé que iba a ser más compleja. Es compleja, porque no vamos aquí, es compleja, pero lo ha explicado, la verdad, de una manera muy sencillita para que la gente pueda entender de qué estamos hablando, de la importancia de la prevención desde el chequeo con el cardiólogo. Desde ahí vamos a descubrir todo lo que no sabemos que nos puede estar pasando dentro, como todo en general, pero la prevención en este caso es el chequeo y lo que diga el cardiólogo. Doctor, un fortísimo abrazo y nuevamente muchísimas gracias. No, gracias a vos, Jorge, y bueno, cualquier cosita a tus órdenes. Recuerden a toda la audiencia que, bueno, la consulta en cualquiera de nuestros servicios. Hoy en día, como dijimos antes, tenemos la posibilidad de acceder a técnicas de mínimamente invasivas que hacen que los pacientes puedan estar muy pronto en su casa, realmente con muy pocas consecuencias inmediatas y a largo plazo, así que
es fundamental hacer un diagnóstico para poder implementar cada una de estas cosas novedosas que te he comentado. Así que bueno, Jorge, un fuerte abrazo, muchísimas gracias, saludo a toda la audiencia. Por favor, los agradecidos somos nosotros, querido doctor. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Muchas Adiós. gracias. Ahí estuvo con nosotros el doctor Juan Francisco Arellano. La verdad que la charla me encantó. Tenía ganas de seguir preguntándole, pero todas cosas que ya ha respondido el doctor, por supuesto, pero cuántas cosas que no sabemos y la importancia, como decía recién, ¿no? del chequeo anual en todas las aristas. No es simplemente el análisis de sangre, ¿no? Que desde ahí quizás se arranca, supongamos, pero cuántas cosas tenemos que hacer para tener una mejor calidad de vida, o por lo menos prevenir, que es lo importante.